buenas tardes a todos. Damos inicio a nuestro primer webinar Hablemos de Constitución e Inclusión, Candidatos Constituyentes 2021. La idea es que ustedes, como nuestros auditores, puedan conocer las propuestas de los candidatos y en nombre de la Fundación Chilena para la Discapacidad queremos darle la bienvenida a este espacio. Saludamos en esta oportunidad a Pablo Selles, profesor de Educación Básica, candidato por el Distrito 10 de la lista Apruebo Dignidad. También saludamos a Vianey Sierra Alta, ella es abogada, calameña, profesora de Educación Básica, candidata constitucional por el Distrito 3 del Movimiento Independientes del Norte. Saludamos también en esta oportunidad a Matías Poblete, él es educador diferencial, va por el Distrito 13, es independiente, sin embargo va por el listado de Vamos por Chile. Él es casado y tiene 3 hijos. Primero, considerando las novedades respecto a la crisis sanitaria, ¿cuáles son las discusiones que se están dando dentro de sus partidos o dentro de los espacios políticos en los que ustedes están? ¿Piensan que el posible cambio de fecha o el cambio que ya se realizó con relación al 11 de abril, que esta vez será 10 y 11 de abril, afectará de alguna medida o afectará de alguna forma el resultado de las elecciones? O sea, yo creo que primero hay que primar un criterio sanitario. Tenemos que garantizar que existen las mayores condiciones de seguridad en torno a las elecciones. A nosotros nos parece en un momento relevante que dar confianza a la población. Eso yo creo que tiene que ser el clima preponderante de que van a haber elecciones de la forma que permitan la mayor participación de las personas, y en este sentido, como quizás, uno hacer un llamado a la población, y lo otro como que igual ir pensando un poco por qué llegamos a esta situación, o sea, que tengamos que ahora estar pensando en medidas de emergencia, que existan votaciones en 2 días, que cierta gente les complica básicamente. No fue de la noche a la mañana, esto no fue porque de repente apareció un virus que puff, y nació Chicapic, o sea, como que explotó de la nada, sino como esto, una serie de medidas de las cuales incluso las organizaciones con discapacidad, incluso el Frente Amplio, estuvimos haciendo alerta, como por ejemplo ver mecanismos de voto anticipado, ver mecanismos de incluso voto a domicilio, o incluso cuestionando ciertos permisos, medidas de flexibilidad en términos de los permisos sanitarios que se generaron, que era para evitar precisamente el escenario que nos estamos encontrando ahora, que a menos de un mes hay 2 días, ahora en vez de un día, hay 2 días de elecciones. Y en este sentido también es urgente que hacer un llamado desde el gobierno a clarificar a la población lo que va a estar sucediendo. Estamos hablando de que el 50% del padrón electoral llegó a votar para el apruebo, ¿cierto?, para la Convención Constituyente, pero para cambiar estas perspectivas, digamos, especialmente para las candidaturas independientes, se necesita que vengan a votar más personas. Estamos hablando por lo menos del 75% del padrón electoral para poder dar fuerza, digamos, y convertirlo en algo impredecible, porque este proceso constituyente es algo único, ¿no? Nunca en la historia de Chile, nunca en la historia se ha hecho un proceso democrático de este tipo. Entonces, de alguna manera nos preocupa que todo esto que venía, estos permisos a los casinos, los permisos a los gimnasios, se entiende. Por una parte, yo entiendo a los pequeños, medianos empresarios, pero acá estamos hablando de una de salud nacional que todavía no tiene una solución. Entonces, de alguna manera, nosotros como grupo sabíamos que se estaban dando permisos, que se estaba como, permitiendo mucho a estas aglomeraciones, y estos son los resultados. Ahora tenemos el problema de las camas críticas y, como se decía, lo sanitario tiene que prevalecer. La duda es que la pandemia tiene a todo nuestro país y al mundo en una inestabilidad. En este sentido, el hecho de que se haya extendido el periodo de votación de 1 a 2 días me parece una medida necesaria para evitar aglomeraciones y para poder incentivar que más personas concurran a las votaciones. Sin embargo, espero que no exista ninguna situación que ponga en peligro nuestra democracia
desde el punto de vista, ¿cierto?, del resguardo de los votos. Si la situación de los contagios aumenta, creo que se deben tomar mayores medidas de protección, pero posponer las elecciones sería una situación bastante complicada que pondría, ¿cierto?, en una situación adversa a muchos de los candidatos que hemos estado haciendo campaña desde ya hace algunos meses. Y tener que extender este proceso de campaña sería muy complicado. Bueno, hicimos una preliminar descripción de cada uno de ustedes, pero queremos que sean ustedes quienes nos cuenten en cuáles son las actividades que se han involucrado en relación a el trabajo para la inclusión. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy profe general básico, tengo discapacidad, tengo una achondroplasia y permanentemente he estado vinculado a los procesos y acciones en pos de la inclusión de todas las personas en una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. Primero siempre esto ha sido el bicho social y político que me ha incorporado, primero como estudiante, en el cual luché para el FINALCAE, para la valoración por una educación pública gratuita y calidad para todos y todas. Posteriormente, una vez egresado a la universidad, me estuve vinculando en acciones en torno a la infancia, como activismo por la infancia, vinculando y visualizando a los niños y niñas como actores relevantes en la construcción de sus destinos para la superación del adultocentrismo. Y posteriormente, en el último tramo de mi vida, me hago una reconciliación con mi cuerpo y dedico a entender que al final me autodescubro como una persona con discapacidad, entendiendo el valor político que eso tiene, que al final somos personas que por A, B, C motivos hemos sido excluidos de la sociedad. Ahí, en toda esa trayectoria descubro la selección de Chile de fútbol chileno, fútbol talla baja, en el cual por primera vez me pasé de ser el más bajo al más alto de mi grupo. Estuve relacionado con personas con achondroplasia y ese momento psicológico de sentarme a pensar con personas de mi misma condición, que empezar a entender que mis preguntas, mis vivencias y sobre todo mis posturas eran relevantes, interesantes y únicos y había que defender. Y para mí eso me abre el mundo. Desde mi punto de vista, la idea ha sido mostrarme como una candidata completa, interseccional. ¿En qué sentido? En que no solamente soy una persona sorda que conoce de las personas sordas, de las personas con discapacidad, por la trayectoria en ese trabajo, sino que también soy profesora, entonces también tengo una experiencia muy amplia en el ámbito de la educación pública, de lo que significa ser profesor, en las condiciones en que trabajamos los profesores, en las falencias que tiene un sistema que pretende ser homogéneo y que no atiende a la diversidad humana, pero esa diversidad no son solamente los niños y niñas con discapacidad, sino los niños y niñas que, por ejemplo, son de los pueblos indígenas, que vienen de esta vulnerabilidad socioeconómica. Tú tienes una serie de alumnos, por eso yo siempre digo que a los profesores que admiro profundamente por sus resultados son a los profesores de la educación pública, porque no seleccionan, no se dan el lujo de poder escoger al dedo quienes van a ser sus alumnos. Es cierto que he tenido por mi trabajo que viajar mucho, porque cuando empezamos con la fundación pensábamos hacer una cosa local y ahora nuestra fundación trabaja también a nivel internacional con otras organizaciones de mujeres con discapacidad, de mujeres sordas. Entonces, de alguna manera, esto como que se empieza a ampliar tu campo, digamos, de trabajo. Bueno, yo soy educador diferencial con mención en discapacidad intelectual. Me especialicé en educación inclusiva y en inclusión laboral. Tengo un magíster en gobierno y asuntos públicos. Tengo 33 años, soy un candidato joven y desde los 16 años que trabajo por los derechos de las personas en situación de discapacidad a partir de diversas iniciativas, asesorando instituciones públicas, privadas, realizando trabajos comunitarios y a través de la Fundación Chilena para la Discapacidad y la Fundación Chilena para el Desarrollo de Competencias, ambas instituciones que fundé hace ya bastantes años atrás. Y bueno, soy casado, tengo 3 hijos
y también por mucho tiempo me he dedicado al apoyo y al desarrollo espiritual de muchas personas en situación de discapacidad en la Iglesia Evangélica Cristiana Semillas de Fe. Creo que estas son mis características principales. Me considero también una persona capaz de gestionar, capaz de llegar a acuerdos y también valiente. Yo creo que para enfrentar esta nueva constitución hay que tener valentía para no ceder a las presiones, para poder presentar las ideas que uno tiene y poder defenderlas y tener la capacidad, ¿cierto?, de enfrentarse a otras personas que piensan distinto que uno. Nos gustaría también que ustedes nos comentaran sobre las opiniones que tienen respecto a las acciones o las medidas que el Estado chileno ha determinado en materia de inclusión laboral. En el programa de inclusión laboral es una brecha que estamos bastante abajo. En Chile tiene una nota bastante pendiente. A pesar de la ley de inclusión laboral, que invita a que por lo menos las empresas tengan un 1% al menos de 100, el 1% de personas con discapacidad, empresas de 100 o más, no se ha podido hacer suficientemente cargo de esta temática, y eso por lo menos tuvo que hacerse cargo de nuevo la ley en lo que tuvo que hacer este año con la incorporación de los departamentos en relaciones humanas con el Departamento de Inclusión. ¿Y qué es lo que se traduce en el fondo? Que existen relaciones asimétricas de poder de un grupo que es las empresas versus la gran mayoría de los trabajadores, que en este caso las trabajadoras con discapacidad. Nosotros entendemos que la famosa ley de inclusión laboral, de inclusión no es. Sabemos que es una ley de cuotas. Eso en alguna medida ha tenido un resultado, no decimos que es completamente mal. De hecho, comentarte de que para el año, al comienzo de la contingencia, para el año pasado más o menos en marzo, se había doblado la cantidad de personas con discapacidad o personas sordas que estaban trabajando en las empresas en el sentido de cumplimiento de la ley. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con la ley? Que no existen mecanismos de ejecución. O sea, en este minuto se está viviendo una frustración, no solamente de las mismas personas con discapacidad, sino de los empleadores. Muchos empleadores han comenzado este proceso, pero se encuentran que no tienen un protocolo, unas herramientas, una normativa. ¿Me entiendes? O sea, se abre la puerta, pero tú sabes que viene una serie, ¿cierto?, de educación que debiera existir entre los compañeros de trabajo, de conocimientos que deberían existir a nivel de los empleadores. Lo importante aquí es que el tema del trabajo, ¿no es cierto?, en la nueva Constitución debe ser un derecho, pero también es un deber social. Yo creo que el Estado chileno en esta materia, si bien tiene un posicionamiento adecuado a nivel de los países vecinos, todavía tiene mucho que hacer. Partiendo por que el propio Estado incumple la norma de inclusión laboral que hoy día está vigente para ellos, que es la Ley 21.015. Y el llamado es a que el Estado sea el ejemplo para el sector privado. No puede ser que el Estado, con la capacidad, ¿cierto?, con la atribución de poder fiscalizar y sancionar al privado en el incumplimiento de materias de inclusión laboral, no den ellos el ejemplo primero para mostrar un buen quehacer en esta materia y también para no ser como el cura Gatica, el que predica pero no practica. Por ello es importante hoy día que el Estado tenga una reforma profunda en la que se incorporen, ¿cierto?, sistemas de gestión adecuados y que los ciudadanos tengamos el derecho a recibir un buen servicio por parte del Estado. Y el Estado tenga la obligación de cumplir todas las normativas que le atañen para poder fiscalizar con una altura ética, con una altura moral, a quien tenga que fiscalizar. Y en este sentido, considerando y poniendo en contexto el frecuente debate que se da sobre esta normativa que incluye una cuota para la ley 21.015, cuánto es lo que debería ser esta cuota, si deberíamos tener una cuota o no,
¿Creen que habrá voluntad política para que los 155 candidatos que van a estar redactando la Constitución, considerando además a aquellos candidatos en situación de discapacidad, puedan llegar a un acuerdo sólido sobre la redacción de una nueva normativa en materia de inclusión laboral? Tengo la esperanza, la fe y la convicción a partir de acciones que nosotros, las mismas personas con discapacidad, hemos hecho. Por ejemplo, en este acuerdo que logramos estar tantas personas desde el Partido Republicano hasta el Frente Amplio, pasando por el Partido Comunista, en fin, todos los sectores, todas las listas, logramos impulsar una agenda. Y esa agenda yo creo que hace sentido a las grandes mayorías del país. Y además creo que hay una responsabilidad que todo el mundo hemos tenido, entendiendo que esta Constitución es un reglamento para un Chile para 40 años más. Y en estos 40 años más, con los envejecimiento acelerado, las personas con discapacidad van a seguir aumentando. Entonces no vamos a ser solamente un 20, quizás en un par de años más van a ser un 30 o 40. Y si Chile no se hace cargo de esa temática, en términos de inclusión laboral, por ejemplo, del ingreso de personas al mercado laboral que son necesarias, incluso para la economía, para el dinamismo de la economía, es necesario, por ejemplo, mejorar las condiciones laborales de las personas. Casi un deber social que aceptamos al presentarnos como candidatos, porque sabemos, tenemos los puestos sobre la tierra, de que estamos seguros que la mayoría de los candidatos desconocen lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cierto? Desconoce esta mirada desde la titularidad de derechos, de mirar a las personas con discapacidad no como objetos de caridad ni como una carga social, sino que mirar a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos. Ojalá que llegue algún candidato con discapacidad con el cual podamos trabajar ciertos todos para que haga todas las propuestas a nivel transversal, no solamente el reconocimiento de las personas con discapacidad en la Constitución, no solamente el reconocimiento de la lengua de señas y la identidad y cultura de las personas sordas, sino que de manera transversal se asegure que en cada artículo, en cada capítulo, nos aseguremos que esté la accesibilidad, la participación, el pluralismo, ¿cierto? En la redacción de una nueva Constitución, nosotros probablemente no vamos a poder incidir en asuntos de cuota de inclusión laboral, pues esto es materia de los parlamentarios y del Poder Ejecutivo. Sin embargo, como convencionales constituyentes, los que lleguemos a ser electos, vamos a tener que abordar el derecho al trabajo y colocarle componentes que generen inclusión de este derecho, o si se quiere, el disfrute pleno y efectivo del derecho al trabajo para las personas en situación de discapacidad. Desde ese punto de vista, vamos a tener que también abordar cómo el Estado cumple también esta materia. Pero todo lo relativo a cuotas o a reservas legales de empleo va a quedar en manos de parlamentarios y del Ejecutivo. Y ahora ya terminando y llegando a la finalización de nuestra entrevista, nos gustaría saber cuáles son las principales propuestas que ustedes tienen como candidatos a la Convención Constituyente. Siempre lo digo en tres palabras. El primero, reconocer. Es necesario el reconocimiento constitucional a las personas con discapacidad, que en el fondo que sea un marco normativo legal donde nosotros podamos darle condiciones de accesibilidad al Estado en el caso que nos vulneren nuestros derechos. Y además, alinearnos con la Convención, que eso es como un elemento mínimo que necesitamos hacer, es como sacarnos el 4. 2, que toda la discusión de todos los capítulos constitucionales tiene que ser desde el eje de la inclusión, el acceso universal y la diversidad. Y el tercer elemento, que creo que es un elemento relevante, es la promoción de la participación de las personas, en términos generales, incluyendo la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que la afecten en sus vidas. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. No, gracias a ustedes por la invitación, fue interesante, muy agradecido y también agradecido la pega que han hecho como fundación y que sigamos trabajando en conjunto para lograr por fin una sociedad justa e inclusiva donde todos podamos acceder. Porque, ojo,
hablar de inclusión y hablar de accesibilidad universal no es para un 20%, es para toda la sociedad. Exacto. Lo que yo propongo es que todos los tratados internacionales de derechos humanos tengan una inmediata, por la Constitución, que la Constitución lo diga, que tengan una inmediata aplicación directa, inmediata y prioritaria, con independencia de si todavía existe o no una ley en el derecho interno. Porque lo que tenemos es una convención ratificada y vigente en Chile, pero resulta que cuando tratamos de implementarla nos dicen, es que no está la ley, es que la Constitución nos lo dice, y nos empiezan a poner trabas para poder implementar, para poder exigir esos derechos humanos. Entonces yo creo que la frase clave es que la Constitución consigne que tenga una aplicación directa, prioritaria, inmediata. Los derechos humanos no pueden tener letras chicas, no pueden tener derechos humanos y después la legislación interna arreglarlos, ¿cierto? Minimizarlos, invisibilizarlos. Yo creo que esa va a ser la base de todas las propuestas que voy a hacer, porque tú sabes que los derechos sociales son derechos que vienen, ¿cierto?, de un pacto internacional de derechos. Perfecto. Muchas gracias, Vianey, por tu participación. Estamos muy agradados con tu presencia, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la Fundación por hacer posible estos lives y que nos visibilizan, que nos hacen estar presentes, y por favor compártanlo con la región de Antofagasta, mándenselo a todos los contactos de la región de Antofagasta. Vianey Sierralta, Distrito 3, candidata constituyente, para que podamos, ¿cierto?, apoyarnos, apañarnos entre todos, ¿sí? Así que muchas gracias a ustedes, a tía Flomi, tía Javiera, que estuvieron aquí apoyándonos y compartiendo con nosotros. Abrazos, abrazos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que mi compromiso es con las personas, particularmente del Distrito 13, de las comunas de El Bosque, San Ramón, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel. Mi compromiso no es con un grupo económico ni tampoco político. Y en ese sentido, en primer lugar, mi propuesta es que exista un reconocimiento constitucional para con las personas en situación de discapacidad. Y los derechos fundamentales tengan una perspectiva de inclusión de las mismas personas en situación de discapacidad y de las personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, si vamos a discutir el derecho a la educación, discutamos el derecho a una educación inclusiva. También, para mí es importante la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, y la defensa de las libertades religiosas y de culto. También, para mí es importante resguardar el derecho a la propiedad privada y la libertad de emprendimiento, pero resguardando el medio ambiente. No podemos dejar fuera de una nueva constitución a aquellas mujeres que se han dedicado por mucho tiempo, vidas completas, a cuidar a personas en situación de discapacidad o de dependencia. Para ellas, el Estado debe asegurar, y podemos incorporarlo en una nueva constitución, una pensión que no esté por debajo de la línea de la pobreza y que pueda aumentar paulatinamente hasta equipararse a un ingreso mínimo mensual, que hoy día equivale a 320.500 pesos. También es importante que los niños tengan mayor protagonismo en una nueva constitución. En primer lugar, se debe resguardar el derecho de los padres, el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos. Y aquellos niños que están en situación de discapacidad, que requieren de alimentaciones especiales, que requieren de atenciones médicas, que requieren de rehabilitación y de ayudas técnicas, puedan recibir todo esto en forma oportuna y gratuita. Muchas gracias, espero que estén todos muy bien. Un saludo afectuoso a todas las personas del Distrito 13 y a todos quienes están conectados en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo de Hablemos de Constitución.